En la plataforma de adaptación del Banco Interamericano de Desarrollo puede encontrar mucha más información sobre la adaptación al cambio climático en la región de América Latina y el Caribe. Soy Vicente Barros, copresidente del Grupo 2 del IPCC. Bueno, el IPCC ha presentado su quinto informe y en él un capítulo especial sobre América Latina, América del Sur y América Central. Y en él se han desarrollado distintos temas. Digo, es bastante unánime la opinión de que ha sido un excelente trabajo el de los autores de este capítulo 27. En cuanto al tema de la adaptación, no ha habido mucha información, producto de que la literatura en la región no es muy abundante, y eso obedece en parte a que muchas veces los trabajos de adaptación están insertos en la dinámica del desarrollo y no están explicitados las componentes referentes al cambio climático. Bueno, hay algunos resultados y estos son los tres puntos que voy a resaltar en esta presentación. En primer lugar, que el quinto informe muestra que hay ya cambio climático, y no solo que hay cambio climático, sino que ya hay impactos atribuibles al cambio climático. Bueno, uno de los problemas que se enfrenta la literatura sobre el cambio, sobre los impactos del cambio climático, es el tema de su atribución. En primer lugar, los impactos del cambio climático son locales, mientras que la atribución del cambio climático global es un problema bastante resuelto. La atribución de los cambios locales del clima es todavía difícil, particularmente en muchos casos los modelos no representan bien la precipitación. Así que este es un factor limitante para atribuir los impactos que se observan en distintos sistemas humanos y naturales al cambio climático. Pero además hay otros sobre estos sistemas hay otros factores no climáticos incidiendo en los cambios. Y entonces la atribución al cambio climático es más compleja porque hay que considerar otros factores. Y no siempre hay información suficiente de estos otros factores y del propio clima como para hacer una atribución correcta de los impactos. Otro problema es que la literatura sobre impactos no distingue entre el cambio climático natural y el antrópico. Esto es un problema porque entonces nosotros, en el mejor de los casos, podemos decir, bueno, tenemos una atribución de determinado impacto al cambio climático, pero ¿a qué cambio climático? ¿Al que generaron los hombres o al que naturalmente se iba a producir? Y bueno, este es uno de los problemas que todavía no ha sido resuelto, y cuando nosotros en general hablamos ahora de impactos atribuidos al cambio climático, no estamos haciendo la distinción si este cambio ha sido de origen antrópico o natural. Sabemos que ha habido un cambio climático global muy importante de origen antrópico, pero en los casos particulares de los distintos impactos locales no podemos distinguir este cambio, estos impactos sean antrópicos o naturales. Bueno, con todos estos limitantes, sin embargo, en el quinto informe se han podido identificar cambios observados atribuibles total o parcialmente al cambio climático. En el informe, en el sumario para decisores políticos, hay una tabla donde hay por lo menos 120 cambios observados atribuibles al cambio climático. Bueno, esta figura muestra los impactos observados de acuerdo a sistemas. En la página a la derecha y debajo están la descripción de los símbolos, y lo que se observa, bueno, es que en general ha habido cambios en distintos sistemas, en la temperatura, en la precipitación,
en los ríos, en los caudales de los ríos, en los bosques y en los insectos que son transmisores de plagas. Y bueno, es un poquito largo de escribir, pero está ahí claramente que hubo cambios hacia arriba y hacia abajo en la mayoría de los casos. Bueno, más concreto, acá hay una descripción de los cambios que me voy a detener un poco. En el aspecto hidrológico hay en general, estos ya son los cambios más importantes y extendidos en la región. Y la recesión de los glaciares andinos es una observación con fianza alta y es mayormente atribuido al cambio climático. También hubo cambios en los caudales extremos en el Amazonas y también es atribuible al cambio climático. También los ríos andinos han cambiado sus caudales, en muchos casos disminuyendo en general, y con contribución debido al cambio climático. El aumento de los caudales en el río La Plata también fue parcialmente debido al cambio climático, aunque también hubo otros efectos como el cambio del suelo. En cuanto a los ecosistemas terrestres, en general hubo un aumento de la mortalidad de los árboles y de incendios forestales, pero no hay mucha confianza de que esto se pueda atribuir al cambio climático. Pero se supone que alguna influencia ha tenido. La degradación de la selva amazónica, más allá del proceso de deforestación, también se la supone que ha sido debida en menor medida al cambio climático, pero también ha habido otros factores. Bueno, factores que, un caso en que ha sido muy importante prácticamente con gran contribución del cambio climático, es la decoloración de los corales en el Caribe occidental, que no significa la muerte, pero sí significa que los corales se vuelven mucho más vulnerables y tienden a desaparecer. Y también la degradación de los manglares, que son vegetación costera en la costa norte de América del Sur, y esto no es muy seguro que se deba exclusivamente al cambio climático. En cuanto a la producción de alimentos y medios de vida, hay una mayor vulnerabilidad en los indios Aymara de Bolivia por escasez de agua, y es muy probable que eso se deba efectivamente al cambio climático. Y finalmente, un factor positivo para la economía, el aumento de los rendimientos agrícolas en el sudeste de América del Sur, que se debe al cambio de las precipitaciones originadas en el cambio climático, y con una confianza bastante media de que es así. Bueno, una conclusión del quinto informe es que el creciente calentamiento global aumenta la probabilidad de impactos severos y peligrosos. En particular, esto ha sido el resultado de un informe que se elaboró como informe especial para el manejo de los desastres y los extremos climáticos, que se publicó en el año 2012. En una palabra, los riesgos del cambio climático aumentan con continuas mayores emisiones. Bueno, ante esta problemática, las respuestas son dos, obviamente, adaptación y mitigación. Nosotros vamos a hablar solo de adaptación. La mitigación es una parte muy importante y fundamental para atender la problemática del cambio climático. Bueno, en el informe del grupo 2 se introdujo como un eje de análisis la evaluación del riesgo bajo diferentes escenarios. Este gráfico es un ejemplo de los muchos que se han hecho para cada región y para cada sector. Lo que se muestra es 3 niveles de riesgo, y el riesgo puede ser muy bajo, a mediano, a muy alto, pasando por los intermedios que serían bajo y alto.
Lo que está ahí es un ejemplo mostrado de que cuál sería el riesgo en las condiciones actuales y cuál sería el riesgo en las condiciones futuras en dos escenarios, uno 2030, 2040, en el cual sabemos que es independiente de las emisiones. No importa cuáles sean las emisiones, el clima va a responder más o menos lo mismo, porque está respondiendo a las emisiones pasadas, fundamentalmente. Así que por eso hay un solo escenario para el 2030-2040, en el que generalmente, debido al calentamiento global, aumenta el riesgo. Y luego tenemos dos escenarios posibles para fin de siglo, uno con un calentamiento de 2 grados y otro con un calentamiento de 4 grados sobre el nivel de la temperatura del periodo preindustrial, es decir, mediados del siglo XIX. Y este es un ejemplo de cómo se logra, cómo aumentan los riesgos. Y en cada caso se ha hecho el análisis de cómo se pueden reducir los riesgos debido a la adaptación, que es lo que la franja entonces que quedaría reducida a lo que es ahora el azul, debido a que si bien aumentan los riesgos sin ninguna acción, debido a la adaptación se puede reducir el riesgo. Este es un estudio, esta es la forma básica con que se encaró el estudio para una serie de sistemas en distintas regiones. Es decir, en general se han por lo menos analizado 3 o 4 casos o sistemas en cada región del planeta, pues América del Norte, América del Sur y Central, las islas oceánicas, los estados insulares, Europa, Asia, África y Oceanía. Bueno, entonces el tema de la adaptación en realidad pasa por reducir y manejar los riesgos del cambio climático. Bueno, este es un esquema para una mejor comprensión del manejo del riesgo climático. El riesgo climático es la intersección de tres procesos. Los eventos peligrosos que producen daños, eventos climáticos, la exposición a esos eventos y la vulnerabilidad del sistema. La exposición es una cosa bien clara, es si nos encontramos en un lugar donde se producen frecuentemente inundaciones, bueno, estamos expuestos a los eventos de inundación. La vulnerabilidad tiene que ver con el sujeto, en este caso un grupo social o una población o incluso un sistema natural, que son propiedades inherentes y que están separadas de la problemática del clima. La vulnerabilidad tiene que ver con la capacidad de respuesta en general a cualquier evento que complica la vida de este grupo humano o natural. Bueno, la intersección de estos tres circunstancias configura el riesgo que cuando se materializa produce impactos. Ahora, ¿qué producen los eventos peligrosos? Bueno, desde siempre hubo eventos peligrosos climáticos, inundaciones, olas de calor, etcétera, producto de la variabilidad natural del clima. Pero a ello se agrega ahora el cambio climático antropogénico, generado por las emisiones y el cambio de uso del suelo. Bueno, esto en sí mismo es un esquemita muy lindo que sirve para entender cómo se genera el riesgo de los impactos del cambio climático, pero también es una ruta para poder entender dónde podemos actuar para adaptarnos al cambio climático. Evidentemente, vamos a dejar de lado el tema de la modificación de las emisiones y el cambio de uso del suelo, que son problemas más relacionados con la mitigación. Por lo tanto, no tenemos nada que vaya a modificar la frecuencia o la intensidad de los eventos climáticos peligrosos. Entonces, ¿qué nos queda por actuar? Nos queda actuar sobre la vulnerabilidad, actuar sobre la exposición. Actuar sobre la exposición es muy claro, es
tratar de reducir la exposición a los eventos, y eso se puede hacer por distintos caminos. Uno sea, por ejemplo, mejorando la infraestructura, o sin tocar la infraestructura, o tocando la infraestructura, adicionalmente generando sistemas de alerta temprana que mejoran entonces las condiciones para que la exposición no sea tan preocupante. Y después está la otra rama de esto, que es la vulnerabilidad. Y en cuanto a la vulnerabilidad, en general podemos decir, como síntesis, que todo aquello que reduce, que mejora el desarrollo socioeconómico de una sociedad, impacta positivamente en la reducción de la vulnerabilidad. Aquí es donde la agenda del cambio climático y la agenda del desarrollo sustentable se unen en la reducción de la vulnerabilidad. Bueno, una cosa importante para entender es que los impactos, la vulnerabilidad y la exposición son localmente específicos. Y esto hace que condicionan la respuesta de adaptación. Mientras el problema de la mitigación es un problema global y no importa dónde se haga, siempre tiene el mismo efecto sobre el planeta, en el caso particular de la adaptación es un problema bien local, específico, y a eso hay que atenerse, y en particular para cada problemática hay que atenderla con una visión totalmente local. Bueno, la gente, la sociedad y los ecosistemas son vulnerables y están expuestos en forma diferente. Por ejemplo, en la problemática del agua, acá lo que se ve es un grupo humano que tiene restricciones para abastecerse de agua y tiene que ir a buscar una fuente. Es decir, hay un problema de poca agua disponible y en el lugar que tienen que usar. Y el mismo problema, el del agua, la próxima, es en un lugar totalmente diferente, que es en una ciudad, donde la problemática es ahora la inundación. Entonces la gente, la sociedad y los ecosistemas son vulnerables y están expuestos en forma muy diferente de un lugar a otro, variando con las condiciones climáticas y también con las condiciones socioeconómicas. Bueno, la adaptación ya está ocurriendo y aunque no es suficiente, nos permite lograr una experiencia. Este es un ejemplo de que está ocurriendo en el más alto nivel tecnológico, es en la zona en Holanda, donde han hecho desde ya muchos años obras para controlar el nivel del mar y siguen haciéndolo. Es un ejemplo de un extremo, y en el otro es donde se están replantando mangrales en la costa de Filipinas, en una población de escasos recursos económicos. Pero está ocurriendo. Bueno, ejemplos que tenemos en la región de adaptación que ya está ocurriendo. Hay adaptaciones basadas en el mantenimiento de ecosistemas en la región andina, en el recurso agua o en casi toda la región, quizás no como explícita adaptación al cambio climático, sino como consecuencia de la problemática del cambio en los recursos hídricos. Lo que ha habido es cambios, ya sea en la construcción de defensas, en la adaptación de las represas, por ejemplo, el caso de Itaipú, que ha obligado una turbina o dos turbinas a las que tenía ya, porque los caudales son mayores. Y después también ha habido desarrollos en variedades de cultivos que serían más adecuados a las nuevas condiciones climáticas. Eso en síntesis serían los mayores logros de adaptación en la región. Bueno, si bien, como decía, la información, la adaptación no es la suficiente en ninguna región de la Tierra,
y mucho menos en América del Sur y América Central. Sin embargo, hay experiencia. Y una de los conceptos que se ha logrado entender es que la adaptación al cambio climático es un fenómeno, debe hacerse en forma iterativa. Es decir, no es simplemente hacer una medida y dejarla. Ya está. No, lo que se ha aprendido es que hay que volver a reanalizar el problema continuamente. Es decir, este es un esquema donde se identifican los riesgos y los objetivos, se establecen los criterios de decisión, se hace el análisis, se toman las medidas, se implementan, y luego que se implementan, se hace monitoreo. Es decir, esto es muy importante, sobre todo para nuestra cultura latina, ¿no? Que muchas veces se actúa en forma espasmódica, se avanza en un tema y luego se lo abandona. ¿Por qué tenemos que hacer el monitoreo? Para reformular la adaptación, porque las cosas son cambiantes, porque en primer lugar no sabemos muy bien a veces cuáles van a ser los impactos reales y incluso los cambios del clima tienen un margen de incertidumbre grande. Entonces, tomamos una medida, es bueno que con el tiempo eso se monitoree, y además hay cambios que son no climáticos, de sociedad, de las circunstancias socioeconómicas, etcétera. Entonces, por eso es muy importante el monitoreo, y una vez hecho eso, se vuelve a analizar el sistema, y si hace falta hay que hacer una nueva ajuste en las medidas de adaptación tomadas. Muchas gracias. Bueno, una última reflexión para completar, y es con referencia al IPCC. El IPCC no hace investigación, el IPCC no hace recomendaciones, simplemente lo que hace es una fotografía del estado del conocimiento sobre el cambio climático. Un tema tremendamente complejo. Este año, en este ciclo, hemos contado con la colaboración de 700 científicos para hacer esta tarea, que es la de recopilar, evaluar toda la información y llegar a unas conclusiones y a una síntesis que es presentada a los gobiernos. Es muy difícil que los gobiernos puedan llegar a algún tipo de negociación sin una base del conocimiento sobre la problemática del cambio climático. Y eso es lo que provee el IPCC. Sin el IPCC sería muy difícil que la negociación pueda prosperar exitosamente.